Hoy estamos en Daf Lamed Hei, empezamos el Shur en Daf Lamed Dalet Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí la nueva Mishnah, Etrog hagazul vehayavesh pasul. En esta Mishnah estaremos hablando de la cuarta especie necesaria para el cumplimiento de la mitzvah de los Arbat Aminim, el etrog. Y dice la Mishnah así, las primeras leyes ya las aprendimos hasta ahora también, en los demás casos dice la Mishnah, Etrog hagazul vehayavesh pasul. Un etrog robado o un etrog que se secó no es válido para el cumplimiento de la mitzvah, como ya explicamos hasta ahora con respecto a las demás especies. Shel asherah veshel ira nidahat pasul. Así también, si es un etrog que proviene de un árbol del que se hizo avodah zará o de una ciudad descarriada, ambos casos, como ya explicamos hasta ahora, este etrog debe ser quemado. Y ya que debe ser quemado, no cumple con el tamaño mínimo que debe tener, y por lo tanto no podría ser utilizado para la mitzvah, se considera como si ya hubiera sido quemado, y por lo tanto no tiene el tamaño mínimo necesario para que se pueda cumplir con él la mitzvah. La Mishnah nos sigue contando otras leyes más, otros casos más, en los que un etrog podría quedar a pasul. Y aquí ya encontramos una diferencia entre el etrog y todos los demás. El etrog, al ser un fruto comestible, hay leyes que le conciernen únicamente a él, como por ejemplo las leyes de Terumot y Masrot, o las leyes de Orlá, todo lo que se haya plantado en la tierra que durante los primeros años no se puede llegar a comer el fruto. Entonces dice la Mishnah así, Shel Orlá pasul, si es un etrog de Orlá, o sea que fue cosechado durante los 3 primeros años desde que el árbol fue plantado, en esos 3 años el fruto es Orlá, no se puede llegar a comer, no se puede tener provecho de él. Entonces nos cuenta la Mishnah Shel Orlá pasul, si la persona quiere tomar este etrog para cumplir con él la mitzvah, este no es válido. Shel terumá temea pasul, así también un etrog de terumá, pero es un etrog de terumá que se había impurificado, este tampoco es válido para el cumplimiento de la mitzvah. Estaremos aprendiendo la Gemara porque en cada uno de estos casos no sería el etrog válido para el cumplimiento de la mitzvah. Si es de terumá tehorá, shel terumá tehorá, ¿qué va a pasar si era un etrog de terumá, pero estaba puro, no se había impurificado? Loitol, nos cuenta la Mishnah que a priori la persona no debería tomarlo, ve'im natal kasher, pero si lo hizo de todas maneras, kasher, cumplió con la mitzvah. Explicaremos en la Gemara por qué. Shel demai, ¿qué va a pasar si es un etrog de dmai? El dmai es la cosecha que se llegó a comprar de un ignorante, y Jaime exigieron que se vaya a separar por las dudas, las terumot y masrot, solamente por las dudas. Este dmai entonces, un etrog de dmai que tenemos, nos cuenta la Mishnah Shel dmai, bet shamai poslin u bet hilel machshirin. Según la opinión de bet shamai, este etrog no es válido para el cumplimiento de la mitzvah, pero según la opinión de Bet Hillel es válido. Estaremos explicando en la Gemara cuál fue la discusión que hubo entre ellos. Continúa la Mishnah contándonos, Shel maaser sheni birushalayim, un etrog de maaser sheni. Si la persona se encuentra en Jerusalén, sabemos que el maaser sheni, el segundo diezmo, solamente se puede llegar a consumir dentro de Jerusalén. La persona se encuentra ahí con el etrog en las manos, dice la Mishnah, Shel maaser sheni birushalayim loitol, la persona a priori no debería tomarlo, veim natal kasher, pero si lo hizo, cumplió con la mitzvah. También aquí explicaremos en la Gemara por qué. La Mishnah nos cuenta unos casos más en los que el etrog llegaría a quedar a pasul, no sería válido por algún defecto que llega a tener. Como dice aquí la Mishnah, al tajazazit al rubó, ¿qué va a pasar si unos forúnculos, como unas burbujas, llegaron a aparecer en la mayoría de la superficie del etrog? O nitla pitmato, la pitma es el pezón, o sea, ese tipo de tallo que encontramos en la parte superior del etrog. Tiene un tallo en la parte inferior y tiene otro en la parte superior parecido a un pezón. A este se le llama pitam. Entonces nos cuenta la Mishnah nitla pitmato, ¿qué va a pasar si se le quitó el pitam? No es de que creció sin, sino que se le llegó a quitar. En ese caso es defectuoso y no llegaría a ser válido. O niklaf, ¿qué va a pasar si se peló la cáscara de este etrog? Nizdak, o sea, grietó, se le hizo una grieta y esta llega a sobrepasar también la primera capa exterior del etrog. Nikav vejaser kolsheu, o qué va a pasar si se perforó y falta un pedazo del fruto, en esos casos pasul. En todos estos casos, el etrog no es válido para el cumplimiento de la mitzvah. Es defectuoso y por lo tanto no se podría cumplir con él la mitzvah. Ahora, al tajazazit al miuto. Ahora, ¿qué va a pasar si estos forúnculos aparecieron solamente en la minoría de toda la superficie de este etrog? O, nos sigue contando la Mishnah también, nital uktso, ¿qué va a pasar si le quitó el tallo, el que se encuentra en la parte inferior? O nikab veloja ser kolshu, ¿qué va a pasar si se perforó, pero no llega a faltar ningún pedazo del etrog? En ese caso, kasher.
ahí el etrog sería kasher. Sigue la Mishnah contándonos, etrog hakushi pasul, un etrog que llega de el país de Kush, que es un etrog muy oscuro, como dice Rashi, un etrog negro, aquella que la gente no está acostumbrada a ver un etrog de este color, no se considera bonito, hadar, y por lo tanto no se podría cumplir con el mitzvah. Vehayaro que karti, ¿y qué va a pasar si el etrog es verde como los puerros? Rabbi Meir machshir ve Rabbi Yehuda posel. Según la opinión de Rabbi Meir es válido, pero según la opinión de Rabbi Yehuda no se podría utilizar. Y como vimos anteriormente, según la opinión de Rabbi Yehuda no se podría llegar a utilizar. ¿Por qué? Dice Rabbi Yehuda, cuando es verde el etrog, significa entonces que todavía no terminó su proceso de maduración y por lo tanto no se podía llegar a utilizar para la mitzvah. Sigue la Mishnah contándonos, Shiur etrog hakatan, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener un etrog para que pueda ser kasher? Rabbi Meir omer que egoz, dice Rabbi Meir, el tamaño mínimo debe ser el tamaño de una nuez, no puede ser menos. Rabbi Yehuda omer que beitza, Rabbi dijo no, debe tener por lo menos el tamaño mínimo de un huevo. Si todavía no llegó a ese tamaño, Rabbi no considera que el etrog haya terminado de madurar y por lo tanto, según su opinión, no se podría utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Ube gadol, y cuando estamos hablando de un etrog grande, ¿cuál sería el tamaño máximo que la persona podría llegar a tomar? Dice la Mishnah que de sheyochaz shnaim beyado divrei Rabbi Yehuda. Según la opinión de Rabbi Yehuda, mientras que la persona pueda aguantar 2 etrogim así en la misma mano, este tamaño todavía está bien para que se pueda utilizar. Ve Rabbi Yossi omer, pero ¿qué nos dijo Rabbi Yossi? Afilu echad bishtei yadav. Incluso que el etrog sea tan grande, que la persona solamente lo puede llegar a aguantar con las 2 manos, con todo y con eso, este etrog sería kasher para el cumplimiento de la mitzvah. Anteriormente explicamos que según la opinión de Rabbi Yehuda, este podría ser el tamaño más grande que pueda llegar a tener un etrog. El tamaño ese, como dijimos, que si llegan a haber 2, la persona los puede aguantar con una sola mano. Porque como ya explicamos que cuando le entregan los arbata mínima a la persona, hay veces que tiene que cambiarlos de una mano a la otra. Entonces debería aguantarlos todos en una sola mano. Entonces puede ser que si el etrog es tan grande se le va a caer. Por eso, dijo Rabbi Yehuda, el etrog no puede ser tan grande, sino que debería tener ese tamaño máximo en el que si llegan a ser 2, la persona los podría llegar a aguantar con una sola mano sin ningún problema. Seguimos ahora con la Gemara. Dice la Gemara así, ten un Rabbanán, así aprendimos una braita. La Gemara cita ahora una braita que encontramos, donde estaremos citando ese pasuk que encontramos en la Torah, Ulkachtem Lachem, y de ahí llegamos a aprender que este fruto al que la Torah se refiere, cuando la Torah nos dijo Perietz Adar, es justamente el etrog. Y como viene añadiendo aquí el Rambam, dice Rambam que en realidad ya sabemos, y esta fue una tradición que fue pasando oralmente de generación en generación, que ese fruto al que la Torah se refiere, cuando la Torah nos dijo Perietz Adar, el fruto del árbol Hadar, dice el Rambam, sabemos que es el etrog, porque así lo vimos de nuestros padres, y así generación tras generación se ha seguido utilizando el mismo fruto para la mitzvah. Sabemos que así es, que es el fruto, solamente que dice el Rambam, así de los comentaristas, que la Gemara cita todas estas braitot y todos esos estudios que hicieron Jajamim solamente para apoyarnos en lo que encontramos escrito en los Pesukim y demostrar dentro de los Pesukim que cuando la Torah me habla del Perietz Hadar se refiere justamente al etrog. Eso es lo que quisieron hacer Jajamim, citando estos Pesukim que encontramos en la Torah. Dice el Gemara así, Tarun Rabbanan, así aprendimos en la Braita, Perietz Hadar, está escrito en la Torah, el fruto del Etz Hadar, del árbol Hadar. La Torah podría haber escrito Pri Hadar, el fruto del Hadar, porque incluye también la palabra Etz. Con esto la Torah nos viene a enseñar que se está refiriendo a un tipo de árbol que Etz Shetam Etzou Pidio Shaveh. La Torah se refiere a un tipo de árbol cuya madera y frutos tienen el mismo sabor. ¿Y cuál podría ser? Heveomer es etrog, ese es justamente el etrog. El etrog, que tiene una cáscara muy gruesa, esta llega a tener el mismo sabor que la madera del árbol y a ese fruto, dice la Gemara, sabemos que la Torah se estuvo refiriendo. Ahora, pregúntale a Gemara, Eima Pilpelin, ¿cómo sabes tú del pasuk que la Torah se refiere al etrog? A lo mejor la Torah se refiere a la pimienta. Puede ser que la Torah se refiere a ellos, porque encontramos también que ellos, el fruto y la madera del árbol tienen el mismo sabor, como nos cuenta aquí la Gemara, Eima Pilpelin, que detaña como aprendimos en una braita. Allá Rabbi Meir Omer, así solía decir Rabbi Meir, Mi mashma shenemar unetatem kol etz, eini yodea shehu etz ma'achal. Dice Rabbi Meir así, la Torah cuando me habla de la mitzvah de Orlá, que durante los 3 primeros años no se podrá comer el fruto del árbol, ahí la Torah me dijo en un principio, unetatem kol etz ma'achal,
cuando vayáis a plantar todo árbol que tenga fruto, ahí la Torá dice que los frutos durante los 3 primeros años quedarán prohibidos. Dice Rabbi Meir, ¿para qué me tiene que especificar la Torá en un principio que se está plantando un árbol que tiene frutos? Al fin de todo, ya que queremos enseñar aquí la halajá de la orlá, sabemos que son los frutos los que se van a prohibir del árbol, por lo tanto sabemos que esta halajá de la orlá se aplicó ¿a qué? A árboles frutales, no se llegó a aplicar a cualquier otro árbol. Te decides si para qué lo tiene que especificar la Torá en un principio. Como dice aquí le llamará Matalmud Lomar Etz Ma'ajal, que nos vino a enseñar de la Torá cuando dijo en un principio Unetatem kol Etz Ma'ajal que nos viene a enseñar árbol de Mahal, árbol que tiene comida. Dice le llamará Etz Shetam Etzou Pirio Shaveh. Dice Rabbi Meir, la Torá nos vino a incluir con eso un tipo de árbol cuya madera y fruto tienen el mismo sabor. ¿Y cuál es? Heve Omer Ze Pilpelin. Y esa sería justamente la pimienta. Le lametja, para enseñarte. O sea, la Torá te llegó a escribir esto ¿para qué? La Torá te dijo Etz Mahal para incluirte estos pimientos, como nos cuenta aquí le llamará le lametja, Shapilpelin Hayabim Beorla, que la pimienta también está incluida en esta ley de Orla, aunque sean diferentes de todos los demás, porque el fruto y el árbol tengan el mismo sabor con todo y con eso, ellos también quedaron incluidos en la ley de Orla, Ve'en Eretz Israel Hasera Klum, y la Torá también te viene a enseñar que a la tierra de Israel no le falta nada, todos los frutos los llega a tener, Shenemar, como encontramos escrito en el Pasuk, Lo Techsar Kolba, no le faltará nada, así como nos vino con lo de Rabbi Meir. Entonces, pregúntale a Mará, encontramos entonces otra especie en la que el fruto y el árbol llegan a tener el mismo sabor. Entonces, cuando la Torá nos dijo Ulkachtem Lahem con respecto a los Arbat Aminim, ¿cómo sabemos del pasuk que la Torá se refiere al etrog? A lo mejor la Torá se refiere a la pimienta. Y dice Lemara Hatam Mishum de lo Efshar. Dice Lemara, es imposible decir que la Torá se refiere a la pimienta. ¿Por qué? ¿Cómo podrías llegar tú a cumplir la mitzvah con la pimienta? Como pregunta aquí Lemara de inmediato, Hey Hinabit, ¿cómo podríamos hacer? Ninkot Hada. Si llegas a tomar una sola semilla de la pimienta para cumplir con ella la mitzvah, este va a ser el Prietz Hadar. Dice le llamará una sola semilla. Lo min que era lequijatá. Ni siquiera se nota que la llegaste a tomar. Nin kotrei tlata. Entonces, ¿qué? Deberás tomar 2 o 3 semillas. Dice le llamará, la Torá nos dijo Peri etz Hadar, un solo fruto. Como dice aquí le llamará la Torá dijo un solo fruto y no 2 y 3. Hilkach, por eso dice le llamará lo efshar, sería imposible cumplir la mitzvah con los pimientos. Por lo tanto sabemos, ya que no nos queda otra, que la Torá se refiere justamente al árbol del etrog. Rebi Omer, la Braita cita aquí una segunda opinión, dice Rebi, ¿de dónde sabemos que la Torá cuando habló del Prietz Hadar se refiere al árbol del etrog? Dice Rebi, Al tikrei Hadar ela Hadir, no leas Hadar sino Hadir. Dir significa corral, donde se guardan a los animales. Ahora que, dice Rebi, cuando el pasuk me habla de este árbol, estuvo refiriéndose a un árbol que fue comparado con un corral, con respecto a que, como nos viene contando Rebi, Madirze, Yeshbo Gedolim Uktanim, Temimim Balemumin, de la misma manera en la que en un corral encontramos ovejas que son grandes, otras que son pequeñas, animales que son completamente perfectos, no tienen ningún defecto, y otros defectuosos, Hajaname, aquí también, en este árbol encontramos lo mismo, Yeshbo Gedolim Uktanim, tiene frutos grandes, tiene frutos pequeños, Temimim Balemumin, frutos completos, y frutos defectuosos. ¿Y cuál puede ser ese árbol que tenga todas estas variedades? Este debe ser el árbol del etrog. Pregúntale a Mará de inmediato, Atushear perot, let behu gedolim uktanim temimum balemumim, que no encontramos en los demás frutos lo mismo, que un árbol contenga frutos, unos más grandes y unos más pequeños, seguro que sí, ningún fruto llega a ser exactamente igual. Entonces, ¿cómo sabemos de esta derashá que hicimos que la Torá se refiere justamente al árbol del etrog? Ela, por eso dice la Mará, Hajikamar, esto fue lo que nos quiso decir Rebi, H baim ketanin adaim gedolim kayamim. Dice Rebi, la Torá nos dijo que se está refiriendo a un tipo de árbol que fue comparado con un corral con respecto a que, de la misma manera en la que en un corral encontramos, que hay animales que nacieron este año, y aquí también hay animales de años pasados, eso mismo también lo encontramos en este árbol del que estuvo hablando la Torá. Es un tipo de árbol en el que podemos tener frutos nuevos que llegan a crecer este año, y frutos de años pasados que todavía se encuentran en el árbol. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso únicamente lo encontramos en el árbol del etrog. Un etrog, si no fue cosechado un año, puede quedarse en el árbol y seguir creciendo, y se puede quedar ahí durante 2 o 3 años más.
Así como nos viene cuando la Emara. Por eso sabemos que la Torá se estuvo refiriendo justamente al árbol del etrog. Rabbi Abau Amar. Rabbi Abau dijo, Al tikrei hadar. ¿Cómo sabemos que la Torá se refiere al etrog? Dice Rabbi Abau, no leas hadar, sino ela hadar. O sea, hadar, por un lado, se puede traducir como bonito, pero hadar también se puede decir el que reside. Entonces dice Rabbi Abau, así deberías interpretar la palabra hadar. Es un fruto que reside en el árbol. ¿Y cuál sería? Un fruto que llega a residir en el árbol durante 1, 2 años o 3 años más. Ese sería justamente el etrog, que si no fue cosechado puede seguir quedándose en el árbol sin ningún problema, como nos cuenta aquí la Emara. Davar shedar beilano mishana le shana. La Torá se estuvo refiriendo a un tipo de fruto que reside en el árbol de un año a otro. ¿Y cuál puede ser? Podría ser únicamente el etrog. Los demás frutos, si no fueron cosechados, en ese caso llegarían a caer automáticamente del árbol. Ben Azai Omer. ¿Qué opinó Ben Azai? ¿De dónde sabemos que la Torá se refiere justamente al etrog? Dice Ben Azai, Al tikrei hadar ela idur. ¿Y qué significa idur? Dice Ben Azai, Sheken belashon yevani korin lemaim idur. En griego, al agua se la llama idur. Ahora que sabemos, dice Ben Azai, justamente por eso que la Torá se estuvo refiriendo al árbol del etrog. ¿Por qué? Porque es un tipo de árbol que necesita mucha agua para poder crecer. Es un tipo de fruto que necesita no solamente las aguas de las lluvias, sino también que vaya a ser regado. Es el único árbol que necesita todo esto. Y por lo tanto sabemos que a ese árbol se estuvo refiriendo justamente la Torá, como dice aquí la Emara, Ve'eizehi shegadel al kol maim. ¿Cuál es un tipo de árbol así que llega a crecer con todo tipo de agua? De riego y también de lluvias. Hebeomer zetrog, ese es justamente el etrog. Por eso sabemos, dice Ben Azai, que la Torá se estuvo refiriendo a este fruto. Seguimos. Dijimos en la Mishnah shel Asherav shel Ir Hanidahat Pasul. Un etrog que proviene de un árbol del que se hizo Avodah Zará o de una ciudad descarriada, estos dos no son válidos para el cumplimiento de la mitzvah. ¿Y por qué? Como pregunta aquí le llamará Maita Ama. Como dijimos anteriormente también, que van del esrefakae, ya que estos se deben quemar. Y como explicamos anteriormente, ¿a qué Avodah Zará se refiere la Mishnah? A esa Avodah Zará que encontramos en la época de Moshe Rabbeinu, es una Avodah Zará que le pertenece a un judío, que se debe quemar. Entonces, en estos dos casos de los que estuvo hablando la Mishnah, un etrog de Avodah Zará o un etrog de una ciudad descarriada, estos dos se deben quemar. Ya que se deben quemar, dice aquí Lemara, que van del Isrefakae, katute michta chiurei. En ese caso, el tamaño mínimo que deben tener quedara completamente en polvo. O sea, no llegamos a tener nada, no llegamos a tener el tamaño mínimo que debería tener un etrog para ser kasher, porque se tiene que quemar y por tanto no se podría utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Seguimos. Dijimos en la Mishnah shel Orla Pasul, un etrog de Orla. Como explicamos, Orla son los 3 primeros años de que el árbol fue plantado. Estos frutos no se pueden comer, no se puede tener provecho de ellos. Entonces nos contó la Mishnah, un etrog de Orla no podrá ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah. Y pregúntale Mara por qué. Maita Ama. Pligue barrabijía barabin verrabasi. Sobre eso estuvieron discutiendo Rabjía, Barabin y Rabasi. Hadamar uno dijo, le fiche en ba heteragila, ya que este no puede ser consumido, no podrá ser utilizado para la mitzvah. ¿Y todo eso por qué? Según la opinión de este Amorá, la Torá nos dijo, ulkachtem lachem, tomaréis para vosotros. Con esto la Torá nos indica que el etrog, que va a cumplir con él la persona la mitzvah, debe ser un tipo de fruto que la persona pueda llegar a tener provecho de él como se suele hacer. ¿Y cuál es el provecho que se suele sacar de un fruto? Comerlo. Entonces, si la persona no puede llegar a comer este fruto, dice esta opinión, el fruto no cumple con la condición de lachem, que encontramos aquí en el pasuk, y por lo tanto no podría ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah. Vejadamar, otro dijo no. ¿Cuál es el problema? Le ficheen badin mamón. Dice la otra opinión, un etrog de Orla, ya que no se puede tener provecho de él, la persona no lo va a poder vender. Si no lo puede vender, en ese caso, se considera que no tiene ningún valor. Si el objeto no tiene ningún valor, al dueño no se le puede considerar el propietario. Entonces, ya que no se puede considerar este etrog la propiedad de su dueño, porque no tiene ningún valor, ni siquiera tiene el valor de una prutá, en ese caso, este etrog no cumple con el requisito de la gem, no se considera vuestro, y por lo tanto, este etrog no podría ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah, así como nos viene con aquí la Emara. Estas fueron entonces las dos opiniones. Ahora, nos cuenta la Emara que en un principio así pensaron, que cada uno de ellos, cada uno de los Amoraim opinó que el etrog debe cumplir solamente con este requisito mencionado, pero no debería cumplir con el segundo.
Así como pensaron en un principio, como nos cuenta aquí Lemara, Casal Kadate, así se pensó en un principio que Mande Bae Heteragila, quien exige que el etrog pueda ser consumido, lo Bae Din Mamón. Él solamente exige que pueda ser consumido, pero no exige que el etrog se considere propiedad del dueño. Mande Bae Din Mamón, y quien exigió que el etrog se considere propiedad del dueño, lo Bae Heteragila, no exigió que pueda ser consumido. Si es así, entonces, según lo que se pensó en un principio, como añade Rashi, el que dijo que el etrog con que pueda ser consumido es suficiente, ¿el que diría? Él diría que si tenemos un etrog de Maaser Sheni y la persona se encuentra en Jerusalén, en ese caso, incluso según la opinión de Rabbi Meir, que dice que el Maaser Sheni no se considera propiedad del dueño, sino se considera propiedad divina. De todas maneras, ya que ahora, estando en Jerusalén, este etrog me lo puedo comer, según esta opinión, este etrog podría ser utilizado para la mitzvah. Y por otro lado, como dice Rashi también, según la opinión que dice que el etrog, mientras que sea propiedad del dueño aunque no pueda ser consumido, en ese caso podrá utilizar para la mitzvah, esta opinión dirá que un etrog de Tevel, un etrog de un montón del que todavía nos separan las terumot y masorot, el tevel no se puede consumir, pero se puede tener provecho de él. Entonces, este etrog, ya que se puede tener provecho de él, se considera que tiene un valor, o sea, al dueño se le considera propietario y por lo tanto, aunque no lo pueda consumir, podría utilizarlo para cumplir con él la mitzvah. Entonces, así se llegó a entender en un principio la discusión que hubo entre los amoraim. Pero, sobre esto la Emara viene preguntando, dice la Emara así, Tnan, que encontramos escrito en la Mishnah, nos dijo la Mishnah, Shel terumateme apasul, nos dijo la Mishnah que un etrog de terumá, si este etrog se impurificó, Pasul no es válido para el cumplimiento de la mitzvah. Sabemos que la terumá temea, la terumá impura, no se puede consumir. A raíz de Lemarasi, Bishlema le manda marle fishe en bajeteragila shapir. Según la opinión que dijo, que todo etrog que no pueda ser consumido no podrá ser utilizado para la mitzvah, entiendo yo porque este etrog no es válido. Ya que yo no lo puedo consumir porque la terumá se impurificó, en ese caso no podrá ser válido para el cumplimiento de la mitzvah. Pero dice Lemara, el alemán da marle fishe en badin mamón. Pero según la segunda opinión que dijo, que el etrog de Orlan no es válido porque no se considera propiedad del dueño. Aquí dice la Emara cuando estamos hablando de la terumá impura. ¿Por qué me dices tú que no se considera propiedad del dueño y por qué no podría ser válido? Si en realidad la terumá impura, aunque el dueño no la pueda consumir, pero de todas maneras sí que puede tener otro provecho de ella. ¿Cuál? Es verdad que la debe quemar, pero podría utilizarla como combustible y de esa manera entonces tendría provecho de ella al estar quemándola. Entonces dice la Emara que puede obtener ese provecho. El dueño de la terumá temea se considera todavía propiedad suya y según esta opinión entonces el etrog debería ser válido, ya que podría ser utilizado como combustible, debería ser válido para el cumplimiento de la mitzvah, como nos cuenta aquí le llamará Amai, Haremesika Taja Tavshilo. Si sabemos que una terumá temea, la persona la puede llegar a utilizar como combustible, entonces todavía se le podría considerar a este propietario del etrog, ya que puede llegar a hacer un uso así, y por lo tanto, según esta opinión, la persona debería poder cumplir la mitzvah con este etrog. ¿Por qué nos dijo la Mishnah que no? Ela, por eso, contesta aquí de Amaré, esta fue la conclusión, el abejeter agilacule alma lo pligue de Bainan. Por eso, dice Amaré, la conclusión fue la siguiente. Todos admiten que este etrog debe poder ser consumido para que pueda ser utilizado para la mitzvah. Si no se puede consumir, no puede ser utilizado. Por lo tanto, si tenemos un etrog de terumá temea, de terumá impura, ya que no puede ser consumido, según todos, no podrá ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah. Kipligue, ahora, ¿cuál fue la discusión que hubo entre ellos? Bedin mamón, la discusión fue sobre el segundo requisito. Si este etrog debe considerarse propiedad del dueño o no. Mar savar heter agila bainan, din mamón lo bainan. La primera opinión dijo no, con que cumpla con el primer requisito que pueda ser consumido. No hace falta que cumpla con el segundo, no hace falta que sea propiedad del dueño. Umar savar, ¿y qué opinó la segunda opinión? Que din mamón no me bainan. La segunda opinión dice no, hace falta que cumpla con los dos requisitos, que pueda ser consumido y encima que se considere propiedad del dueño. Si no cumple con alguno de los dos, ya no se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Y Mai Benayu. Y según esta conclusión, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las dos opiniones para la halajá? Y de Lemaraika, Benayu, Maaser Sheni Birushalayim Aliba de Rabbi Meir. La diferencia entre ellos sería un etrog de Maaser Sheni, mientras que la persona está en Jerusalén, todo eso según la opinión de Rabbi Meir. Porque encontramos que estuvieron discutiendo Jamim y Rabbi Meir sobre el Maaser Sheni. Es verdad que el Maaser Sheni, el segundo diezmo, la persona lo llega a separar de su cosecha y lo sube a Jerusalén. Y la Torah le dijo, ahí lo vas a comer. Pero al final de todo, este Maaser Sheni estando en Jerusalén, ¿se considera propiedad del dueño? Y él puede llegar a hacer con él también otras cosas, como por ejemplo casar a una mujer, ¿o no? ¿O se considera propiedad divina?
es de Akadosh Baruj Hu, solamente que te dio el permiso de comerlo y eso es todo, pero no podrías llegar a casar a una mujer con este Maaser Sheni. Sobre este punto estuvieron discutiendo Rabbi Meir y Jajamim. Según la opinión de Jajamim, el Maaser Sheni en Jerusalén se considera propiedad del dueño. Según la opinión de Rabbi Meir, Maaser Sheni se considera propiedad divina, solamente que en Jerusalén te permití comerlo. Ahora que, dice la Gemara, aquí encontraríamos ya ese punto de diferencia entre las dos opiniones. Según Rabbi Meir, el Maaser Sheni, como dijimos, se considera propiedad divina, pero estando en Jerusalén, este etrog lo podría consumir. Entonces, este etrog podría ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah o no. Según la primera opinión que dice que solamente debe cumplir con el primer requisito, que pueda ser consumido, este etrog ya que puede ser consumido, aunque no se considere propiedad del dueño, de todas maneras, se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. O sea, que según esta opinión, incluso Rabbi Meir permitiría el uso de este etrog. Pero, según la segunda opinión que dijo que no, que el etrog debe cumplir con los dos requisitos, que pueda ser consumido y que también se considera propiedad del dueño, en ese caso, un etrog de Maaser Sheni en Jerusalén, según la opinión de Rabbi Meir, que se considera propiedad divina, no podría ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah, ya que al final todo es verdad que la persona lo puede llegar a comer, pero no se considera propiedad suya y por lo tanto no podría ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah. Así es como nos viene contando aquí Lemara. Vamos a verlo dentro. Dice Lemara así: le manda marle fishe en baheteragila, hareyesh baheteragila. Según la opinión que dijo que un etrog sería pasul porque no puede ser consumido, aquí ya que puede ser consumido, en ese caso sería kasher. Pero le manda marle fishe en badin mamón. Pero según la opinión que exige las dos condiciones y que también se considera propiedad del dueño, maaser sheni mamón gavoau. Según la opinión de Rabbi Meir, el maaser sheni se considera propiedad divina y no propiedad de la persona y por lo tanto, con este no se podría cumplir la mitzvah. Trajimos entonces hasta ahora la discusión que hubo entre los amoraim sobre los requisitos con los que debería cumplir el etrog, pero todavía no sabemos quién fue el que opinó qué. Dijimos que sobre este punto estuvieron discutiendo Rabjía Barabin y Ravasi, pero no sabemos quién fue el que opinó qué. Dice el Gemara Tistayem de Ravasi de amarle Fisheen Badin Mamón. Deberíamos concluir que fue Ravasi el que opinó que el etrog de Orlá no es kasher porque no cumple con el requisito de din mamón, o sea, no se considera propiedad del dueño. O sea, deberíamos decir que según la opinión de Ravasi, el etrog debe cumplir con los dos requisitos, debe poder ser consumido y debe considerarse propiedad del dueño. Eso es lo que deberíamos decir según la opinión de Ravasi. Y Rabjía Barabin dijo que no, con que pueda ser consumido es suficiente. Así deberíamos explicar la discusión que hubo entre ellos. Porque, ¿cómo sabemos que Ravasi fue esta opinión? Dice le Gemara, de Amar Ravasi nos dijo Ravasi, etrog shel maaser sheni, un etrog de maaser sheni, le dibre Rabbi Meir según la opinión de Rabbi Meir, en Adam yotzebo yedejo vatov b'yom tov, la persona no podrá cumplir con él la mitzvah de el etrog durante el día de Yom Tov, pero le divrei Jamim según la opinión de Jamim, Adam yotzebo yedejo vatov b'yom tov, la persona sí que podrá cumplir con él la mitzvah, tistayem. Y de aquí podremos deducir entonces que esa fue la opinión de Ravasi, porque como acabamos de explicar ahora, si exigimos que el etrog cumpla con las dos condiciones, con el segundo requisito también, que debe considerarse propiedad del dueño, en ese caso dijimos que cuando estamos hablando de un etrog de Maaser Sheni, sobre el que discutieron Rabbi Meir y Jamim se considera propiedad del dueño o no, en ese caso, solamente según la opinión de Jajamim se podría cumplir con este etrog la mitzvah, ya que se considera propiedad del dueño, pero según la opinión de Rabbi Meir, no. Entonces, dice Lemara, ya que esto fue justamente lo que nos dijo Ravasi nos dijo que según la opinión de Rabbi Meir no se podría cumplir con este etrog la mitzvah y según la opinión de Jamim sí, vemos entonces que él fue justamente el que exigió las dos condiciones, porque solamente hubiera exigido la primera, que pueda ser consumido, en ese caso hubiera dicho que incluso según Rabbi Meir también, este etrog sería kasher para el cumplimiento de la mitzvah, pero eso no fue lo que dijo. Así como vino concluyendo aquí Lemara. Ahora, ya que mencionamos esta enseñanza de Ravasi, dice Lemara Gufa, así encontramos escrito, Ama Ravasi, si nos dijo Ravasi, etrog shel maaser sheni, un etrog de maaser sheni, le dibre Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, en Adam yotzebo yedejo vatov b'yom tov, la persona no podrá cumplir con él la mitzvah en Yom Tov, le dibre Jajamim, pero según la opinión de Jajamim, Adam yotzebo yedejo vatov b'yom tov, la persona sí que podrá cumplir con él la mitzvah en el día de Yom Tov, como ya dijimos, porque se considera según la opinión de Jajamim propiedad de la persona. Ravasi continúa con otras mitzvot más. Dice Ravasi así, matzah shel maaser sheni, una matzah que es de maaser sheni, le dibre Rabbi Meir según la opinión de Rabbi Meir, en Adam yotze ba yedei chovato bepesach, la persona no podrá cumplir con esta matzah
la mitzvah que tiene de comerla en la primera noche de Pesach. Según lo que se entiende, la Torah exige que la matzá también le debe pertenecer a la persona, como el etrog que va a utilizar en la fiesta de Sukkot, y por eso, cuando se trata de una matzá de Maaser Sheni, que según la opinión de la Biblia no se considera propiedad del dueño, esta matzá no podrá ser utilizada para el cumplimiento de la mitzvah, pero le divrei Haim, según la opinión de Haim, que se considera propiedad del dueño, Adam Yotzeba Yedejo Batobe Pesach. La persona sí que podrá cumplir con esta matzá, la mitzvah de Pesach. Más adelante la Gemara preguntará que no encontramos en ningún pasuk que la Torah haya dicho matzatehem, que debe ser vuestra matzá. Entonces, ¿cómo sabemos que la matzá debe pertenecer a la persona? Eso la Gemara lo preguntará de inmediato. Otro caso más, dice la Gemara, Isash el Maaser Sheni, una masa de Maaser Sheni, le dibre Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, peturamina jalá. De esta masa no debo separar yo esa porción llamada jalá para entregársela al Cohen, porque la Torah nos dijo arisotehem, de vuestras masas, y esta, ya que no es mía, porque según la opinión de Rabbi Meir es propiedad divina, no debo separar de ella la jalá, pero le divrei Jajamim, según la opinión de Jajamim, jayevet bejalá, sí que debería separar yo de ella la jalá. Ahora, la Gemara viene preguntando así, después de haber visto esos tres casos, dice la Gemara, Matkif la Rav Papa si vino preguntando a Rav Papa, Bishlema Isa, entiendo yo que en el caso de la masa, la persona deba separar de ella la jalá solamente si le llega a pertenecer, eso de donde lo sabemos. Dice Rav Papa Ktiv, que está escrito en el pasuk, Reshit Arisotehem, la primicia de vuestras masas solamente si os pertenece. Etrogname, también con respecto al etrog que encontramos escrito en el pasuk, etrogname ktiv lachem, mishelahem, está escrito en el pasuk ulkachtem lachem. De ahí aprendemos que debe ser vuestro. El amatzá, pero pregunta Rav Papa, con respecto a la matzá, miktiv matzatehem, ¿acaso encontramos escrito en algún pasuk en la Torah, matzatehem, vuestra matzá, que debe ser vuestra? No lo encontramos en ninguno. Entonces, ¿por qué esto llegaría a depender de la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jaim? Si en verdad no hace falta que la matzá le pertenezca a la persona. Contesta la Gemara, Ama Rabba bar Shmuel, Veiteima, Rabbi Eimar bar Shlamia, Atia lechem lechem. Dice la Gemara que esto lo llegamos a aprender por una gezerá shavá. Encontramos aquí, en la mitzvah de la matzá, la palabra lechem, pan, y encontramos también la misma palabra, lechem, cuando la Torah me habla de la mitzvah de la jalá, esa porción que debo separar. Por esta que es de Rashavá que aprendemos entonces, que al igual que en la jalá, si la masa no me pertenece, no debo separar de ella la jalá, así también, cuando estamos hablando de la matzá, donde encontramos la misma palabra lechem, si esta no me pertenece, no podré cumplir con ella la mitzvah, como nos cuenta aquí la Gemara, atia lechem lechem, ktivaja está escrito aquí con respecto a la matzá, lechem oni, el pan ácimo, uktivaja también está escrito ahí con respecto a la jalá, vehaya beacholchem mi lechem haaretz. Y será cuando vayáis a comer del pan de la tierra. Ahí la Torah también menciona la palabra lechem. Entonces aprendemos que male alan mishelachem velo mishel maaser, al igual que ahí, solamente si os pertenece la masa, deberéis separar de ella la jalá, y si no, cuando le pertenece al maaser, no debéis separar de ella la jalá. Afkan, aquí también lo mismo, mishelachem velo mishel maaser, que solamente si la matzá os pertenece a vosotros podréis cumplir con ella la mitzvah, pero no si es una matzá de maaser. Así es como nos viene contando aquí Leemara. Y dice Leemara, Leima Mesaye ley. A lo mejor podríamos decir que esta braita, que citaremos a continuación, llega a reforzar justamente y apoyar la opinión de Rav Asi. ¿Por qué? Dice la braita así, Isash el Maaser Sheni, una masa de Maaser Sheni, Peturamina Jalat diver Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, la persona no debería separar de ella la jalá. Ve Jajamim, pero ¿qué dijeron? Jajamim Jayevet bejalá, la persona sí que debe separar la jalá. Entonces dice la Gemara, a lo mejor deberíamos decir que esta braita apoya justamente la opinión de Rav Asi, porque está diciendo justamente lo que nos dijo Rav Asi. Y sobre esta pregunta, dice la Gemara, Leima Mesayalei, hi. Cuando me dices, a lo mejor deberíamos decir que esta braita llega a apoyar la opinión de Rav Asi, se nota entonces que estás dudando. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en verdad dice el Emara, no lo entiendo. ¿Por qué llegas a dudar si en realidad aquí encontramos una prueba explícita que llega a apoyar justamente la opinión de Rav Asi? Porque lo mismo que dijo Rav Asi, también lo encontramos escrito aquí en la braita. Rav Asi nos dijo que cuando la masa es de Maaser Sheni, la halajá de jalá va a depender de la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jamim, y eso fue lo mismo también que encontramos en la braita. Entonces, ¿por qué llegas a preguntar a ver si esta braita llega a apoyar la opinión de Rav Asi o no? Dice la Gemara, por eso dice la Gemara, mi de beha plige, beha name plige, o dil mashane isa de amarkera arisotehem treizimne. Dice la Gemara, mi pregunta fue la siguiente. ¿Es verdad que en la braita encontramos escrito este caso de la masa con la jalá,
Y la Braita nos dijo que esta le iba a depender justamente de la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jamim, pero la Braita solamente menciona este caso. No mencionó, por ejemplo, el caso del etrog, de Maaser Sheni, si estuvieron discutiendo Rabbi Meir y Jamim. Ahora que Ravasi sí que lo había mencionado. Entonces, por un lado podríamos decir que la Braita, aunque solamente haya mencionado el caso de la masa, en realidad nos quiere decir que se aplicaría la misma lógica a un etrog de Maaser Sheni, porque ahí también la Torah nos dijo el Kachtem Lachem, y se entiende que le debe pertenecer a la persona. Y si es así, entonces esta Braita llega a apoyar la opinión de Ravasi. Eso podría ser una forma, o no. O a lo mejor se puede decir que la Braita solamente mencionó el caso de la masa. ¿Por qué? Porque ahí la Torah me dijo 2 veces, Arisotejem, que deben ser vuestras masas. Entonces, ya que me lo dijo 2 veces, entiendo yo que si la masa no le pertenece a la persona, no debería separar de ella la jalá. Pero cuando estamos hablando del etrog, ya que la Torah me dijo una sola vez la palabra lajem, se podría decir que aunque no le pertenezca a la persona, mientras que lo pueda consumir, sería suficiente para que pueda cumplir con la mitzvah. Y a lo mejor, según el Taná de la Braita, incluso Rabbi Meir permitiría utilizar un etrog de Maaser Sheni para el cumplimiento de la mitzvah. Por lo tanto, dice el Amará, estuve preguntando, ¿acaso hay una prueba de aquí a favor de la opinión de Ravasi? Porque, como dijimos, se podría explicar de 2 maneras. Seguimos. Dice el Amará, el terumá temea pesula. Dijimos en la Mishnah, un etrog de terumá temea, un etrog de terumá que se impurificó, este es pasul, no se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. ¿Y por qué? Como acabamos de aprender ahora, delet bajeter agilá. Como dijimos, según todos hace falta que el etrog pueda ser consumido. Este, ya que no puede ser consumido, no podrá ser utilizado para el cumplimiento de la mitzvah. Ahora, dijimos también, veshel terumá tehorá loitol. Dijimos que si es un etrog de terumá, pero estaba puro, no se había impurificado, en ese caso no debería tomarlo a priori. ¿Por qué no? Porque a priori no puede llegar a utilizar este etrog. Dice el Amará, sobre eso estuvieron discutiendo Rabami y Ravasi. Pligue barrabami ve Ravasi. Hadamar, uno dijo, mipnei shemachshira. En el momento en el que la persona vaya a tomar un etrog así, estaría convirtiéndolo ahora en un fruto susceptible ya de recibir tuma. ¿Por qué? Como explica aquí Rashi, que en ese entonces dejaban el ulav con el hadas y la araba en remojo, para que no se vayan a sacar las hojas. Entonces, que cuando la persona vaya a sacar el ulav para cumplir con él la mitzvah, llegará a juntarlo con el etrog también, y esas gotas de agua caerán sobre el etrog. En el momento en el que el fruto se llega a mojar, automáticamente es susceptible de recibir tuma. Y ya que estamos hablando de un etrog de teruma, sabemos que la persona tiene una obligación especial de proteger la teruma ante cualquier tuma. Entonces, estaría prohibido que la persona vaya a provocar que este etrog se haga susceptible de recibir tuma. La persona debe protegerlo. Por lo tanto, dice esta opinión, el etrog de terumá tehorá no podría ser tomado a priori para el cumplimiento de la mitzvah. Vejadamar. ¿Y qué opinó el segundo? Dice el Amará mi pneshe mafsida. Esta segunda opinión dice que al final todo estamos hablando de una terumá pura y tenemos una obligación de cuidarla. ¿Cómo? No podemos dejar que se vaya a echar a perder la terumá. Se debe consumir. Ahora, este etrog, ya que la persona primero todo lo va a utilizar para cumplir con él la mitzvah, lo estará agarrando durante todos los días de la fiesta, y al tocarlo, la parte externa se llegará a estropear, y la persona después se asqueará de comerla. Entonces, ya que se llegará a echar a perder, no podrá ser utilizado este etrog a priori para cumplir con él la mitzvah. Ahora dice el Amará, Mai Benayu. ¿Qué diferencia para la halajá habría entre una opinión y otra? Dice el Amará, que Gonshekara ale Hashem chutz miklipatá hitzona. La diferencia para la halajá sería cuando la persona llega a decir que este etrog va a ser de teruma, menos la cáscara exterior. Esta no va a ser de teruma. Ahora que ya encontraríamos una diferencia para la halajá entre una opinión y otra. Le manda mar mi pneshe machshira ika. Según la opinión que dice que el etrog no se podría tomar a priori porque la persona llega a dejarlo ahora susceptible de recibir tuma, ahora seguiría habiendo el mismo problema, porque aunque la parte exterior no sea de teruma, pero la parte interior sí. Y si la persona llega a mojar el fruto, todo este fruto ahora puede llegar a recibir tuma, la parte interior también. Por lo tanto, la persona todavía seguiría teniendo la misma prohibición de no tomar a priori este etrog para cumplir con la mitzvah. Pero le manda mar mi pneshe mafsida, pero según la opinión que dijo que todo el problema fue porque la persona va a echar a perder el etrog, aquí ya no habría ningún problema, porque la parte exterior ya no es de teruma, y no hay ningún problema que se vaya a echar a perder. Seguimos. Dijimos en la Mishnah que aunque a priori este etrog no puede ser tomado, el de la terumá tehorá, veimnatal keshera, si de todas maneras fue tomado, este sirvió para el cumplimiento de la mitzvah. ¿Y por qué? ¿A
Aquí ya volvemos a lo que mencionamos anteriormente, esa discusión que hubo entre Ravasi y Rabjía Barabin. Si el etrog debe cumplir con una sola condición, que pueda ser consumido, o si debe cumplir con dos, que pueda ser consumido y pertenecer al dueño. Y aquí, dice la Gemara, por una o por otra, se cumplen las condiciones para las dos opiniones, como dice aquí la Gemara. Le manda Amar Mipneshe en Bajeteragila, según la opinión que dijo que un etrog no llegaría a ser válido, un etrog de orla no sería válido porque no puede ser consumido. Aquí, Hareyesh Bajeteragila, ya que es un etrog de Terumá Tehorá, en ese caso puede ser consumido, por lo tanto, seguro que si llegó a utilizar, la persona cumplió con la mitzvah y le manda Amar le fiche en Badin Mamón. Y según la segunda opinión que exigió, las dos condiciones, que pueda ser consumido encima que se considera propiedad del dueño, Hareyesh Badin Mamón. Este seguro que se considera propiedad del dueño, una teruma pura que el dueño puede hacer con él lo que quiera, por lo tanto, seguro que se podría cumplir con la mitzvah, si la persona entonces lo hizo, cumplió la mitzvah. Veshel Dmai, dijimos en la Mishnah también, un etrog de Dmai. Y como ya hemos visto varias veces a lo largo del Shas, sabemos que Jajamim decretaron que toda cosecha que haya sido comprada de una maretz de un ignorante, ya que solamente había una minoría de ignorantes que no llegaban a separar ciertos masrot de la cosecha, dijeron Jajamim, cuando se vaya a comprar esa cosecha, se deberá separar de ella ciertos masrot. Eso fue lo que dijeron Jajamim. Pero solamente fue una minoría. Según la Torá, si la persona llega a comprar esta cosecha de ignorante, no debería separar de ella las terumot y masrot. Ahora, ya que todo este fue solamente un decreto de Jajamim, y solamente fue por la minoría de ignorantes que no llegan a separar las terumot y masrot, encontramos casos en los que se llegó a dar una excepción. Hay veces que un dmai, una cosecha de dmai, se permitió, sin tener que separar de ella las terumot y masrot, para personas específicas. Y justamente sobre este punto estuvieron discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel. Por eso ahora entendemos la razón por la que Bet Shammai y Bet Hillel discutieron también en nuestra Mishnah sobre el etrog de dmai. Como explica aquí Lemara de inmediato. Maitama de Bet Hillel, ¿por qué según la opinión de Bet Hillel la persona podría llegar a utilizar un etrog de dmai? Dice la Gemara así, que van de ibae mafkar leulenichsei, vehave ani, vehazelei, hashtaname lachem karina bei. Según la opinión de Bet Hillel, a los pobres se les puede dar de comer dmai, sin tener que separar de la terumá y el maaser. Entonces, ¿qué? Dice la Gemara, ya que la persona, si hubiera querido, podría haber renunciado a todas sus pertenencias y podría haberse convertido en una persona pobre y podría haber comido dmai, ahora aunque no lo haya hecho, se puede decir que el etrog cumple con el requisito del lajem porque podría llegar a ser de la persona. Si fuera pobre podría comérselo y por lo tanto, según la opinión de Bet Hillel, la persona podrá cumplir con la mitzvah. Según la opinión de Bet Shammai, no. porque como nos cuenta aquí Lemara de inmediato, así le estaremos viendo que según la opinión de Bet Shammai, a un pobre no se le puede llegar a dar de comer dmai. Por lo tanto, según la opinión de Bet Shammai, este etrog de dmai no podría ser utilizado para la mitzvah. Y como nos cuenta aquí Lemara de Tnan, así aprendimos una Mishnah en dmai. Mahiline tanin dmai vetachsania dmai. Encontramos en la Mishnah que a un pobre o a un soldado que va pasando por la ciudad se les puede dar de comer dmai, aunque no vaya a separarse de ella las terumot y masrot. Esa fue la opinión que encontramos escrita en la Mishnah y esa fue la opinión de Bet Hillel o Bet Shammai. ¿Ahora qué opinaron Bet Shammai? Dice la Gemara, ani lo ágil dmai. Según la opinión de Bet Shammai, un pobre no puede llegar a comer el dmai. ¿De dónde lo sabemos? Dice la Gemara, si de Tnan en la Mishnah aprendimos mahilinetanin dmai vetachsania dmai. En la Mishnah estaba escrito que al pobre o al soldado se le puede dar de comer el dmai, pero veama Rabuna si nos dijo Rabuna Tan, aprendimos en una braita, Bet Shammai ombrim, Bet Shammai dijeron en mahilinetanin vetachsanin dmai. Bet Shammai dijeron que a un pobre, a un soldado, no se le puede dar de comer dmai. Bet Hillel ombrim, pero Bet Hillel dijeron que sí. Mahilinetani indmai, vetachsani indmai. A los soldados o a los pobres se les puede dar de comer dmai. Y por eso encontramos la discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel en la Mishnah con respecto a este etrog de dmai. Seguimos. Dijimos en la Mishnah shel maaser sheni shebirushalayim. Dijimos en la Mishnah que un etrog de maaser sheni en Jerusalén a priori no debería ser utilizado. ¿Por qué no? Y dice la Gemara así, le manda mar mi pneshe machshira, hare machshira. Aquí mencionamos la misma discusión que encontramos anteriormente con respecto a un etrog de terumá pura, que dijimos también que a priori no se podría llegar a tomar. Y mencionamos dos razones. O, porque al llegar a tomarlo, la persona estaría dándole esa susceptibilidad para que pueda recibir tumá, porque se llegaría a mojar, y la persona debe proteger
la terumá ante cualquier tipo de tumá, y eso mismo también lo encontramos con respecto al maaser, porque también fue llamado kodesh, el maaser sheni fue llamado kodesh y la persona debería protegerlo ante cualquier tumá, por lo tanto no podría llegar ahora la persona a mojarlo para hacerlo susceptible a recibir tumá. O la segunda explicación que dimos ahí, ¿por qué se llegaría a prohibir el uso de un etrog así? Porque la persona, al estar tocándolo, lo echaría a perder, y ya que la persona lo va a echar a perder, luego no se lo va a querer comer, estaría prohibido hacerlo, ya que la persona no debe echar a perder la terumá. Lo mismo también se dijo sobre el maaser sheni, no se puede echar a perder. Entonces, esas mismas razones que mencionamos ahí, también se aplicarían aquí, como dice aquí Lemara, le manda amar mi pene shemachshira, según la opinión que nos dijo ahí, con respecto a la terumá pura, que estaría prohibido tomar el etrog a priori, porque la persona llegaría a darle el hechsher para la tuma haremachshira. Aquí también sería la misma razón, la persona le da el hechsher para que vaya a recibir tumá, y la persona debe proteger el maaser sheni tal y como debe proteger la terumá, y le manda amar mi pene shemafsida haremafsida, y según la segunda opinión que dijo que la razón es porque estoy echando a perder este trog de terumá, aquí también está pasando lo mismo, estoy echando a perder este trog de maaser sheni, que debo cuidarlo como si fuera también la terumá, porque se aplicó a los dos la misma ley, y por lo tanto no podría a priori tomarlo para el cumplimiento de la mitzvah. Pero, ¿qué nos dijo la Mishnah al final? Ve'im natal kesherá. Si la persona llegó a tomar este trog de maaser sheni en Jerusalén para el cumplimiento de la mitzvah, cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué bediavad, si ya lo hizo, cumplió con la mitzvah? Aquí volvemos a la discusión original que mencionamos anteriormente. Rabasi y Rabijía Barabin. Como dice aquí le llamará, le mande amar mipne she'en baheterachila divre hakol. Le mande amar lefi she'en badin mamon hamane rabanani. Dice la Marasi, según la opinión de Rabasi, que el etrog debe cumplir con las dos condiciones, debe poder ser un fruto que pueda ser consumido y encima debe considerarse propiedad del dueño. Según entonces la opinión de Rabasi, cuando la Mishnah me dice que este etrog si fue tomado kasher, la persona cumplió con su obligación, la Mishnah estuvo hablando según qué opinión. Solamente según la opinión de Jajamim. ¿Por qué? Porque según la opinión de Rabbi Meir ya dijimos que el maaser sheni se considera propiedad divina, y ya que el etrog no cumple con esa segunda condición, cosa que debería hacer, según la opinión de Rabás, entonces que se debería decir que la Mishnah estuvo refiriendo únicamente a la opinión de Jajamim. Según la opinión de Jajamim, el etrog que se utilizó llegaría a cumplir la persona con él la mitzvah, pero según la opinión de Rabbi Meir no. Ahora, según la otra opinión, según la opinión de Rabjía Barabin, que dijo que el etrog debe cumplir con una sola condición, que pueda ser consumido, en ese caso cuando la Mishnah me dijo que este etrog de maaser sheni si fue tomado, la persona cumplió con la mitzvah, ahí la Mishnah estuvo hablando de una halajá para todos, no solamente para Jaim, sino también para Rabbi Meir, porque incluso según Rabbi Meir también la persona puede llegar a comer este etrog. Entonces, ya que la persona lo puede comer, podría cumplir con él la mitzvah. Y por lo tanto, esta halajá se estuvo refiriendo a todos los Tanaim cuando la Mishnah la mencionó. Hasta aquí llegamos hoy.